Nuestro tema del día de hoy se denomina balanceo de ecuaciones químicas. Nuestro objetivo: aplicar los pasos para realizar el balanceo de una ecuación química. ¿Pero qué entiendes tú por balancear? Balancear no es otra cosa que equilibrar el número de moléculas de una ecuación a otra. Una reacción química es aquel proceso mediante el cual dos o más sustancias denominadas reactivos y están antes de la flecha de reacción se convierten en otras denominadas productos que están después de la flecha de reacción. A continuación mencionaremos los pasos para realizar el correcto balanceo de una ecuación química. Como ejemplo tenemos agua más pentóxido de dinitrógeno y nos da como resultado ácido nítrico. Paso número 1. Verificar que la ecuación esté correctamente escrita, esto es, que cada fórmula de reactivos y productos sean los correctos y coincidan con nuestra fórmula original. Paso número 2. Hacer el primer balance de átomos de uno y otro lado de la ecuación para poder identificar por dónde vamos a empezar. En una tabla parecida a la de la imagen, voy a colocar cada uno de los compuestos que forman la fórmula. Asimismo, voy a separar elemento por elemento para saber la cantidad de átomos o moléculas que tiene. Reviso elemento por elemento para saber el número de átomos que están presentes en la fórmula. Reviso los que están antes de la flecha de reacción y los que están después de la flecha de reacción. Por ejemplo, para los elementos que están antes de la flecha de reacción, el número de átomos se conforma visualizando la parte inferior o la parte de abajo de cada elemento. He aquí, el hidrógeno tiene 2 átomos, el nitrógeno tiene 2 átomos y el oxígeno tiene de un lado 1 más 5 que están separados por el signo de agrupación, dando un total de 6 átomos de oxígeno. Reviso de la misma manera los elementos que están después de la flecha de reacción. He aquí, por ejemplo, en el hidrógeno no tengo ningún número abajo, pero esto significa que tengo un átomo de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Se ajustan los metales, los no metales y al último dejamos al hidrógeno y al oxígeno. Por regla, debemos de empezar a balancear los metales, los no metales, el oxígeno e el hidrógeno. Sin embargo, como en esta ecuación no tenemos metales, comenzamos balanceando los no metales, solo tenemos el nitrógeno. El nitrógeno, antes de la flecha de reacción, se encuentra constituido por 2 átomos. Sin embargo, después de la flecha, solo se presenta un átomo, por lo cual empezamos a colocar números arbitrariamente, pero con la regla de colocarlos antes de toda la fórmula, antes de toda la molécula. No podemos colocar coeficientes entre cada una de las letras. Paso número 4. Realizamos nuevamente el balanceo tomando en cuenta que el 2 afecta a todos los elementos que están constituidos después de la flecha de reacción. Así pues, revisamos los elementos que están antes de la flecha de reacción y nos encontramos que tenemos 2 átomos de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 6 de oxígeno, como originalmente estaban. Ahora pues, revisamos los elementos que conforman la reacción después de la flecha de reacción. Revisamos que ahora tenemos un nitrógeno, un hidrógeno y 3 oxígenos. Cada vez que coloquemos un coeficiente o un número entero antes de un compuesto, debemos de ajustar todos los elementos que conforman dicho compuesto. Esto es como a continuación se observa. Esto es, el 2 que colocamos como coeficiente va a multiplicar el número de átomos que están presentes en cada elemento. Por ejemplo, si teníamos un átomo de hidrógeno, multiplicando por el 2 tenemos 2 átomos de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 6 de oxígeno. Si revisamos nuestros balances originales
de reactivos que están antes de la flecha de reacción y de productos que son los que están después de la flecha de reacción, nos encontramos que ahora tenemos 2 átomos de cada lado de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 6 de oxígeno. Esto significa que nuestra ecuación está correctamente balanceada. Es importante aclarar que todo el balanceo lo realizamos para poder cumplir la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por el momento, eso es todo y muchas gracias.